Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos visitan en las redes sociales y a través de este medio. Hoy quiero presentar primero mi gran saludo, afecto, cariño y amor a cada uno de ustedes y estar gozoso porque vamos a cumplir con ese mandato de nuestro precioso Dios de entrar por los atrios con acción de alabanza. Y entonces voy a invitar a mis hermanos de la alabanza, quienes hoy han preparado un tema muy hermoso para que podamos entrar en esa preciosa presencia de nuestro Dios amado, a quien le damos toda gloria y toda honra. Adelante, hermanos de la alabanza. Ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. Tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo.
Bien, después de haber escuchado y compartido este tiempo de alabanza, es muy hermoso el poder ahora dirigirnos hacia esa meditación de la palabra. Y voy a referirme con un tema que lo he titulado Una nación, un país en riesgo. Bueno, sé que existe este término de muchas maneras. ¿Hay riesgo país? No, pero yo me estoy refiriendo a un país en riesgo. Tú y yo conocemos muchas cosas, amamos muchas cosas de nuestro país. No voy a hacer un enfoque de mi ciudad, de mi país o de todo el globo terráqueo. Voy a poner en esa generalidad para todos y cada uno de nosotros nuestro país. Y aunque, como decía, conocemos cosas que amamos de nuestro país, es este el momento en el cual debemos comprender que nuestra nación está en riesgo, está en peligro. Ojo, sé que cada uno de nosotros tenemos riesgos de toda índole, pero no me refiero a la situación política ni cómo ejerce este gobierno o el otro, sino me voy a referir a la conducta de cada uno de mis amados compatriotas, de cada uno de mis amados hermanos, porque estoy hablando de esa nación general. Y esto lo expresa la palabra en Gálatas 6 del 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará. ¿Y qué va a segar? Corrupción, así dice la palabra. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Pero aquí viene algo muy importante que Dios nos dice. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Bien, estamos en realidad en un momento muy importante en nuestro país. Ahora sí me refiero a mi país. Pero sin embargo, tengo que decir que casi siempre es una actitud muy humana con la cual tratamos de ignorar esta verdad. Algunos no pueden ver el peligro, lo niegan, mientras que otros de manera deliberada lo ignoran. Estas señales que hoy vivimos, que son una advertencia, quizás a algunos no les importa. Lo que sucede en nuestro país es fundamental. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué piensas tú hacer? Es fácil que algunos piensen que estos cambios pueden pasar desapercibidos o que simplemente son temporales y van a pasar. Pero se darán cuenta cuando despierten, cuando dejen de vivir cerrando los ojos a esto que Dios nos enseña a mirar. Nos daremos cuenta que ya no somos lo que solíamos ser ayer. Y es aquí donde tenemos que ponernos a meditar. ¿Es este entorno el cual tiene que afectarte? ¿O es la palabra de Dios la que tiene que guiarte? Bien, entonces ahora sí. Si al comparar la manera en que solíamos ser y ahora comparamos con lo que somos hoy, quiero que te des cuenta. ¿Has percibido que hay riesgos? ¿Que hay peligros? Que ya muchos de ellos los has enfrentado, pero ahora vienen mucho más, a los cuales debemos seguir enfrentándonos. Y el camino, de verdad es evidente que vamos a tener eso.
La palabra de Dios dice, en el mundo hallaréis aflicciones. Entonces, nuestra forma de vivir será considerando que tú y yo debemos aprender a vivir haciendo el bien. Bien, en 2 de Corintios, que es el otro verso que tenemos que leer, el verso 7 del 13 al 15, dice la palabra: si yo cerrare los cielos para que la lluvia no caiga, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿alguien esto lo toma como amenaza? Y te digo no. Muchos no logramos entender hasta hoy que hay principios y fundamentos que se han de cumplir inexorablemente. No porque tú quieras o porque estés a favor y quizás yo esté en contra. No. No tiene nada que ver eso. Te pregunto, ¿la ley de la gravedad la puedes modificar? Si esa la modificas, tendrías que modificar todo el mover del universo, las leyes de la gravitación universal. ¿Quién la puso? Esa forma de vida que se creó en un lugar de no sé dónde y de no sé cuándo. No. Tenemos que ser claros. Tenemos un universo perfecto. Y eso no viene por una evolución. El universo evolucionó. Se dan cuenta que muchos de los argumentos que nos han hablado en realidad tenían simplemente el interés de hacernos ver algo que en realidad no existe. O de hacernos ver esta realidad interpretándola mal. La sabiduría de Dios, recuerda, está en todo aquello que Él ha creado. Entonces, cuando nosotros leemos esto, que si Dios puede enviar eso, claro que lo puede. ¿Y por qué? ¿Porque Él se ha enojado contigo? No. Porque nosotros estamos sembrando mal, por ende cosecharemos mal. Pero en el verso 14 dice: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos no entienden este criterio de qué es sanar la tierra. Quiero decirte, sanar la tierra significa que tu tierra vuelva a ser tan fértil como fue al principio. Muchos dicen, bueno, este es un ofrecimiento, son palabras, son intenciones de alguien que escribió esto. Pues bueno, en este siglo XX pasado y en este XXI puedes visitar algo que es una realidad tangible. Hubieron gente que se humilló. Y te digo, revísalo por internet. Visita almalonga.com. De repente no me has escuchado bien. Almalonga, así como suena, .com. Y ahí vas a encontrar cómo la mano de Dios puede cambiar la realidad de los pueblos, de las naciones. Bien, entonces vamos a desarrollar, si te has dado cuenta, ese principio de que tú puedes recoger, es decir, segar o cosechar, pero de lo que has sembrado. Hay un refrán que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿esa sabiduría vino de ellos? No, simplemente están mirando lo que la palabra es y con mucho criterio lo han implementado para decir en una actividad atmosférica. Quiero empezar diciendo que las naciones cambian, sí. Eran subdesarrolladas, se desarrollaron, ahora son muy desarrolladas. Bueno, un país, una nación cambia. Pero aquí viene el detalle.
Los principios bíblicos son los mismos, no cambian. No podemos continuar haciendo aquello que es de nuestro agrado y esperar que Dios nos bendiga como nación. Cuando digo esperar aquellas cosas que son de nuestro agrado, ¿te has dado cuenta que nos agrada que nos paguen sin trabajar? Que nos den lo que no merecemos, lo que a veces ni siquiera necesitamos. O no quiero trabajar, sino que me den el Estado, el país, tiene mucho dinero, que me den de allí. Creo que eso también tiene que cambiar. ¿Tú quieres que Dios bendiga nuestra nación? Pues empecemos, revisemos lo que dice Gálatas 6, del verso 7 al verso 9. Recuerda, esto no es una advertencia. Esto es en realidad aquello que Dios ya lo advirtió, ya lo puso, ya es algo que está determinado. Ahora que yo te venga a decir, esta es la advertencia. No, esta advertencia viene desde el principio de los tiempos. ¿Está vigente? Sí. Muchos lo olvidan también. Pero la palabra nos recuerda y nos hace comprender. No os engañéis. ¿Cuál es la peor locura? Cuando alguien se engaña a sí mismo. Dice, Dios no puede ser burlado. ¿Lo entiendes? No le podemos engañar a Dios. Si hay alguien que dice, no, pero yo no necesito engañar a Dios porque yo no creo en Él. El que creas o no creas, no establece si existe o no existe. Mira los cielos, por favor. ¿Cuál sería tu explicación de los cielos? Que una nova reventó. ¿Y de dónde salió la nova? Bueno, siempre existió. ¿De dónde sacas eso? Bueno, es que de acuerdo a... Sí, pues, ¿no? Yo sé que hay muchas teorías, pero ¿cuál de ellas está sustentada? Como hoy queremos que esté sustentada, pero así, científicamente. Creo que es ahí donde tenemos que cambiar nuestra condición en la cual a veces nos ponemos como grandes eruditos o sabedores de todo. El principio que Dios ha dado dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Traducción. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, va a recibir, va a tener. Te hago yo una pregunta muy clara. ¿Sería factible que pudiéramos sembrar piedrecitas que parecen papas y esperar el tiempo que la papa da, ¿no? ¿Verdad? Y luego decir, ¿estas son las papas? Esa piedrecita podría reproducirse. Entonces, no podemos sembrar lo que sea. Tenemos que sembrar cosas que tengan vida. Y aunque no puedas creerlo, en un grano de maíz, en un grano de trigo, o en la pepa de un durazno, o en las pepas de una manzana, allí hay vida. Esa vida es la que nuevamente resurge. ¿Por qué? Porque hay vida. Entonces, dice, aquel que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, o para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿pero qué? Vida eterna. Es decir, en pocas palabras, acá estamos siendo llevados por Dios para recapacitar. ¿Quieres ocuparte de estas cosas que nosotros vemos, tocamos, medimos? ¿O quieres ocuparte en esos valores que pueden desarrollar lo que tú eres? Para que a través de aprender a hacer el bien, puedas hacer el bien a las personas que primero están tan cerca de ti. A tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu empresa,
a tu departamento, a ciudad o al país. Miren, en realidad, ¿creen que Dios pudo simplemente estar mirando ese pasado, esa antigüedad? ¿O también su palabra se proyecta para nuestros días? Entonces debemos considerar que la semilla que estamos sembrando va a traer a nuestras vidas consecuencias. Y esto lo digo no solamente hacia la persona, lo digo hacia la iglesia, hacia la nación. Entonces, vamos a empezar a mantenernos firmes en nuestras creencias, principios y fundamentos. La respuesta es sí. Porque si yo me muevo de los principios y de los fundamentos nuestros, ¿cuál sería nuestro destino? ¿Cuál sería mi propio destino? Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, responder a esta pregunta. ¿Has logrado determinar cuáles son esas concepciones bíblicas? ¿Y cómo te identificas con ellas? Y me estoy refiriendo a esas conceptualizaciones bíblicas en los ámbitos sociales y políticos. Uno de los mayores inconvenientes a veces son los extremos. Cuando alguien se acerca demasiado, se quema. Cuando alguien se aleja demasiado, se enfría. Pero bueno, creo que hay un punto medio, un punto de equilibrio, un punto en el cual Dios nos pide que podamos aprender a relacionarnos con otras personas. Y podemos relacionarnos cómo trabajamos. Así también podemos relacionarnos para adorar a Dios, a ese Dios único y verdadero. Podemos afirmar que el mensaje de nuestra iglesia deberá siempre estar basado en las verdades bíblicas. Bueno, tenemos que volver a mirar que en el libro de Gálatas 6 nos garantiza la palabra que segaremos aquello que hemos sembrado. Te pregunto, ¿has comprendido eso? ¿Cómo quieres hacer el mal y recibir el bien? Es incoherente, ¿verdad? Entonces, no podemos dar por sentado que seremos bendecidos por Dios basados en algo que ocurrió a veces, hace mucho tiempo. O que tú ya hiciste los méritos necesarios para recibir toda la bendición de Dios. No, el detalle es qué estás haciendo ahora, qué estás sembrando. La cosecha está cerca y nuestra nación se sigue alejando de lo que es justo. Y lo más triste es ver cómo se encamina hacia la maldad, el pecado y el engaño. Es verdad que nunca nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a tolerar y aceptar tanta maldad y a la vez lo proclamaríamos como cosa buena. Ciertamente, el futuro, amados, no luce prometedor para las próximas generaciones, pues segarán aquello que hemos sembrado y que, perdonen, no es nada, nadita bueno. Por eso es que no podemos seguir ignorando, negando la situación en la cual hoy estamos viviendo. ¿Pensamos que la vida continuará tal como está ahora o vamos a mejorarlo? Yo sé que hay muchos que entran en una actitud de negación. Todo está bien, no podía estar mejor. Y solo revela que esa mayoría no ha prestado atención en la advertencia que Pablo nos hace en Gálatas. En el capítulo 6 del verso 8 al 9. Todos seremos afectados por este estado actual de nuestra nación. ¿No les parece que en este tiempo en el cual
nos hemos visto limitados gracias a un virus. Yo creo que todos debíamos haber aprendido en esta temporada a alzar nuestros ojos a Dios para pedir su protección, su cuidado. ¿Lo hemos hecho? ¿Y el estado de nuestra nación cuál es? Bueno, la información dice que uno de los países que ha sufrido tremendamente es nuestro país. Nuestras estadísticas hablan y a nivel global somos uno de los países que ha manejado la pandemia de la peor manera. ¿Será por malos gobernantes? Quiero que lo entiendas. No, es nuestra la actitud, la cual hace que incluso los esfuerzos desarrollados, realizados, no tengan efecto. ¿Acaso no hemos visto temas que realmente a veces uno quiere renegar, pero tiene que darse cuenta que no es sino la reacción normal de alguien que está ligado a puras sensaciones, a puras emociones? Y los veíamos reunirse para hacer fiestas, porque no podían estar sin fiestas. Miren qué valor, miren qué principio. Ni siquiera tenían el temor de que sus vidas serían comprometidas. Claro, de verdad que ahí podemos ver esto que es una mala semilla, el egoísmo. Cuando yo pienso que yo soy el centro de todo y que me deben amar, querer, respetar, dar, y toda la lista de cosas que me deben, no se hace la pregunta, dice, ¿quién te debe? ¿No te has puesto a pensar que somos como un país, una familia dispuesta a tener una actitud propositiva para salir adelante? ¿En quién podemos poner nuestros ojos para buscar ese socio protector que nos ayude si no es Dios? Y Dios lo está buscando, sí. Dios nos pide, nos conduce a que debemos cambiar a ser hacedores de la palabra y de la voluntad de Dios. Solo así terminaremos con todo esto que en realidad, si lo has percibido, tiene mucho engaño, mucha mentira. Y a veces las realidades no son como nos los muestran. Nos hacen vivir un mundo de fábulas. Bueno, ¿cuántas cosas incluso nos han dicho sobre la voluntad de Dios? Y yo quiero aclarar eso. La voluntad de Dios no significa que tú peques, y esa es la voluntad de Dios. No, ya lo he dicho varias veces. Tú gozas de una capacidad de elegir. ¿Y puedes equivocarte? Claro que sí. Pero ahí vienen las consecuencias. Por eso, en Isaías 1:17, ¿saben? El aprender a hacer lo correcto, lo justo, es una de las necesidades más grandes del hombre. Qué simpático decir, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿verdad? No. ¿Hasta cuándo vamos a creer esa mentira? ¿El hombre nace bueno? No, nace con pecado. Y es solo Dios aquel que puede ayudarle a salir de esa condición. Muchas veces no queremos creer la verdad. Y en Isaías 1:17, miren lo que Dios, habiendo escrito hace tanto tiempo atrás, lo dice con tanta claridad como para el día de hoy. Aprended a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado y aprende a hacer justicia al huérfano y ampara a la viuda. Yo no sé eso qué me significa. Bueno, que el hacer el bien no brota de una manera innata y que tú no tienes nada que hacer. Tienes que aprender a hacer lo bueno. Y en esto mucho tienen que ver los que nos precedieron.
Saben, en muchas maneras de mi actitud, soy una imagen de ese padre que yo he tenido, de ese padre que me engendró. Pero esa imagen ha logrado formar muchos criterios hermosos. A eso vino la otra paternidad de nuestro Dios Todopoderoso. Y a través de esa vida que Él produce, es que hoy puedo decirte, es necesario, es fundamental. Y te lo digo con gozo, porque el aprendizaje nunca debe salir de nuestras vidas. Debes tú, debo yo seguir aprendiendo cómo hacer el bien en todas las áreas de nuestras vidas. Haces el bien ¿cómo? Siendo un buen ciudadano. Haces el bien ¿cómo? Trabajando como debes trabajar. Siendo un padre o una madre como debes serlo. Y si eres a un hijo, aprende a ser un buen hijo que honra a sus padres. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es importantísimo. Jóvenes, siembren semillas de verdad. Y al sembrarlos, cuando ustedes tengan hijos, esos hijos al verte a ti, aprenderán de ti las cosas que tú has ido cosechando. Porque tú podrás esa cosecha volver a seguir sembrando. Hacer el bien es algo continuo, no es hacer el bien una sola vez en la vida. Por eso que a veces no entendemos muy bien y debemos aprender a considerar lo que la palabra nos habla a todos los cristianos. Nosotros como cristianos tenemos una razón de ser. Yo sé que estoy llamado y estoy predestinado para que en ese fin de mi vida esté con Dios. Alguien me dice, bueno, todos vamos a estar con Dios. Eso no dice la palabra. Me gustaría decirte, o quizás te gustaría a ti que yo te siga engañando, diciéndote, sí, todos vamos a estar allí. Primero debes reconocer a Jesús como tu Rey y Salvador. Primero tienes que aprender a dejar de ser ese huérfano. Tú me dirás, nunca he sido huérfano porque aún mis padres existen. Sí, pero tienes en orfandad muchas cosas. Y entonces, escucha lo que dice Primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En el verso 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y sigan y no se cansen de hacer el bien. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Saber que tienes un Padre que está dispuesto a corregirte. Mira, tú haces algo y después lo evalúas. Y dices, ¿lo que hice estuvo bien? Ah, no, yo no vivo de esa manera. Entonces no estás viviendo de la manera en la cual Dios quiere que lo hagas. Por eso es necesario de que el juicio comience por la casa de Dios. Y sí, hoy todo hijo de Dios está bajo la disciplina de Dios. Está bajo los ojos de Dios. Y que puede ser de que alguien se equivoque, sí. Es tan duro a veces entender eso. Porque tenemos un Dios que no admite aquello que alguien dice, yo soy el hijo predilecto de Dios.
Sé que es nuestra idea humana. Alguien puede decir, yo soy el hijo predilecto, así como la palabra dice que soy la niña de los ojos. Eso lo decía por la protección que Dios siempre va a tener sobre tu vida. Él está mirando más allá de lo que tus ojos ven. Por eso, si tú y yo queremos aprender a servir y seguir a Dios, también tenemos que aprender a mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. La imperfección de todo lo que ahora puede estar aconteciendo, esa no es la causa por la cual nos puedan mover de nuestros principios. Por eso, es tiempo que los hijos de Dios nos mantengamos firmes en esta fe que hemos recibido de Dios. Y que nos mostremos como creyentes genuinos. Y no solo como personas que confiesan conocer a Cristo. Creo que ese no es el tema. El tema es, ¿lo conoces a Dios? Entonces, haz lo que Dios hace. Y alguien dirá, es que yo no puedo hacer milagros. ¿Quién te pide eso? Sé honesto, sé justo, sé puro. Y no trates de hacer daño a nadie. Por el contrario, como dice la palabra, Dios es amor. Pues empecemos a amar. No solo a los que nos aman, sino incluso a aquellos que no nos aman. Yo sé que alguien va a decir, entonces, así sírveme. Si me amas, sírveme. No, es tiempo que podamos darnos cuenta para que te des tú esa verdad que debe conducirte. Nos damos cuenta cuando aceptamos que hay algo, ¿verdad? Y ese algo nos convence. Pues, ¿cuáles son esas características? Primero, cuando la inmoralidad sobreabunda en nuestra sociedad. Cuando la indulgencia a estas cosas de liberalismo sexuales se convierten como lo más importante de una vida. No puede ser. La avaricia, el anhelo que todos quieren, buscar todo el dinero sin haber hecho lo correcto, sin haber servido, o haberlo hecho de la manera más precaria y querer alcanzar los grandes logros. Orgullo. ¿Cuál es tu orgullo? Diremos, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Bueno, pues entonces, ¿qué te queda? Trabaja para este Perú. Ama a todo y cada uno de los peruanos. Pero amar no significa permitir, tolerar. El amor no es tolerancia. Si hay alguien que quiere confundir estos términos. Amar es exigir que la persona que tú amas alcance el propósito y la meta que tú seguramente has leído ya en sus anhelos para que él alcance y se realice. Pues ese es Dios. Dios hace así. Entonces, el orgullo no nos ayuda para nada. La indulgencia. Uno dice, pero es bueno un país indulgente, ¿sí? Yo diría que eso es vano, porque la indulgencia solo trata de satisfacer la necesidad de aquellos que quieren ser felices, simple y sencillamente pasando por alto todas las cosas. Y yo me siento así indulgente, ¿sí? ¿No les parece que eso es algo que está sobreabundando? No hemos aprendido a decir, no es correcto. No eres capaz de aceptar que lo que has hecho no sea correcto. Por eso, es tiempo de cambios. Deja de ser indulgente primero contigo mismo y exígete más. Porque tú lo puedes hacer. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo hago. Ahí debe estar nuestro principio. Otro problema grande es la pereza. Hay gente que le gusta que otros le den lo que él no quiere, ni puede a veces lograrlo. Y cuando no lo logra, empieza su descontento y busca cualquier solución pensando que otro le va a dar lo que él no ha logrado hacer.
Alguien me dirá, pero hay símbolos y signos en los cuales así está funcionando. Sí, pero esa no es la voluntad de Dios. Sobre ese tema un día el Señor nos permita hablar, para que lo comprendas quizás de mejor manera. Porque la voluntad de Dios no es todo lo que acontece. Y todo lo que acontece, aquello que es malo, horrible, perverso, es que Dios lo permite. Deja que el error de los hombres produzcan esas cosechas. Y sabes, eso no es grato para nadie. Ni para el que lo sembró, ni para aquellos que quieren compartir con aquel que lo sembró. Parte de este gran problema se llama también el desagradecimiento. Este es otro signo, este es otro símbolo con el cual Dios nos quiere hacer ver que estamos en riesgo. Ser desagradecidos, o como decimos más comúnmente, malagradecidos. Correctamente dicho, conforme a la Real Academia, dice desagradecido o desagradecimiento como acción. En cambio, nosotros acá decimos, ¿no?, mal agradecido. Dicho de las dos maneras o de alguna de ellas. Todo eso nace de un orgullo y hace que la persona olvide todo lo que recibió, todas las bendiciones que Dios le dio. Es por eso que cuando escucho a alguien que me dice no existe Dios, le digo, ahora explícame entonces cómo está todo este orden universal. Y para aquellos que quizás nunca han escuchado la ley de la gravitación universal, ¿quién la determinó? ¿Quién la puso a funcionar? ¿La causalidad? ¿Seguiremos creyendo eso? Que nuestra vida nació en un corpúsculo que luego se hizo casi como una ameba y luego de ahí se desarrolló hasta ser lo que somos. ¿Por qué no hemos visto en estos más de 5,000 años de historia que tenemos, de historia fiable? Y miren, lo digo con esa fuerza, con esa autoridad. Dios existe, no lo dudes. Y si te parece que es muy bonito llegar a esas doctrinas donde dicen no existe, por lo menos ten el sustento necesario. Alguien me diría, ¿y usted cómo dice que sabe que existe? Bueno, por una simple razón. Científicos, genios, hombres que trabajan en la NASA, para que ustedes lo conozcan, pues hoy hablan de Dios de una manera más suelta, concreta, y declarándose creyentes. Porque les dijeron, les contaron, no, porque ellos a través de sus investigaciones pueden terminar en que las tesis finales de todas esas hipótesis con las cuales empezaron es de que aquí hay algo más allá de lo que es simplemente cositas que hemos podido suponer frente a una gran verdad que es Dios. Alza tus ojos a los cielos y mira la gloria de Dios. El hombre sí ha sido capaz de poder ilustrarse y decir, esta estrella está a tantos años luz. Y a veces estos años están dentro de los miles de años. Eso se creó ¿cómo? La nova al estallar creó todo eso. Y ese espacio donde es ignoto porque nadie lo conoce, nadie de nosotros. ¿Cómo seguir insistiendo en que no hay Dios? Pero ves cosas de las cuales no te puedes dar ni siquiera una idea coherente. Y claro, la ingratitud, que también es la causante de una irreverencia, hacen que muchos pongan de lado la palabra del Señor. Pero tú, mi amado, tú, mi hermano, tienes que empezar a darte cuenta que si en alguna actitud tú ves que eres irreverente,
Arrepiéntete, cambia. Nuestro país nos necesita. Quiere ser bendecido. Dejemos eso. Y ahora solamente voy a citar cuáles son de esos peligros de los cuales te he hablado. Estoy terminando de hablar de esas causas que pueden traer estas consecuencias, o mejor, ya lo están trayendo. Porque muchas de las cosas que he citado son cosas en las cuales hoy ya nos encontramos todos inmersos. ¿Cuáles son de esas cosas que puedo citar? Miren, hemos escogido el camino del pecado y no de la santidad. Y no hablo a las personas que no conocen a Dios, te hablo a ti, mi amado hermano. Porque ese pecado recurrente en el cual pareciera que nos hemos quedado aferrados y amarrados, eso establece que vamos a tener y tendremos que enfrentarnos a una cosecha no muy agradable. Pero ahora le hablo al pueblo de Dios para que podamos entender que la única forma de poder salvar a nuestra nación es mantenernos firmes y aprender a declarar la verdad y vivir de acuerdo a esa fe que la verdad nos ha enseñado, y que esta fe fortalezca las convicciones, pues tú y yo tenemos esperanza, ¿verdad? Pero eso no nos debe llevar a seguir y quedarnos callados y actuar como si todo estuviera bien. La única manera que puede haber un cambio, entiéndelo por amor a Dios, es que tenemos que empezar a actuar y hagamos el bien. La única manera en la cual puede haber ese cambio es justamente comprometiéndonos a vivir en obediencia a nuestro Dios. Y esto sí es interesante, sin importar cuál sea el precio que tenemos que pagar. Ya no debemos estar en silencio. Tú y yo somos creyentes, ¿verdad? Entonces hoy es el tiempo de adorar a Dios. Donde Dios nos pida que sea ser adorado, ahí tenemos miedo. ¿Tienes miedo a la persecución? Te digo yo no. Tengo miedo a que mis valores se quiebren por temor. Y de eso Dios tiene que sacarme, de eso nos debe sacar Dios, de eso tiene que fortalecer Dios a su pueblo. Nuestro silencio nos ha convertido casi como enemigos, porque no hemos hecho que la conciencia de nuestra nación sea eso, algo que lo promueva a ir adelante. En cambio, les digo, creo que lo hemos endurecido, porque hemos preferido vivir callados o hacer poquito ruido. En nuestros días, la verdad a veces es determinada por cada persona conforme a lo que cree, sin importar lo que Dios dice, lo relacionado a Dios. Aunque los cristianos realmente creemos en la palabra de Dios y deseamos vivir de acuerdo a sus principios, también debemos saber que somos parte de una sociedad que ha olvidado al Señor. Y entonces vivimos en circunstancias especiales. El gobierno de nuestras vidas, ¿quién lo regenta? ¿Dios o los gobernantes de esta tierra? Alguien me dirá, ¿los gobernantes de esta tierra? Y yo digo, sí. Mientras lo que me pida ser el gobernante de esta tierra no vulnere lo que me pide y me manda a ser Dios, yo estaré allí. Y lo haré, y haré bien las cosas que debo hacer. Porque eso que me pidan que haga debe estar enmarcado dentro de eso que todos consideramos el bien.
Y no como una posición filosófica nada más, sino que tengamos frutos de ese bien y ese bien traiga beneficios y no solo promesas. Los ideales y los valores que usaron nuestros fundadores de nuestra nación, ¿sabes? Lo hemos dejado de lado. No sé si cuánto amamos a nuestro país, pero pareciera que nosotros queremos que nuestro país nos ame a nosotros. Y no, tú y yo tenemos que aprender a amar, a trabajar para que nuestro país salga adelante. Y aquel que pone y quita reyes, Él es el encargado, Él verá nuestra fidelidad. Ahí está nuestra esperanza, si reconocemos el peligro en el cual estamos ahora viviéndonos más y más a través de esa ignorancia que todos queremos vivirla, olvidándonos de lo que Dios ha dicho. ¿Queremos ignorar lo que Él dijo? No. Es tiempo que esta esperanza que Dios nos da nos fortalezca para defender los principios bíblicos tal como fueron defendidos por los fundadores de la fe, los fundadores de esta nación, los fundadores de nuestras iglesias. No con gritos, sino expresando en nuestro quehacer cotidiano, en nuestras vidas personales o laborales, que nosotros somos hijos de Dios. Y bueno, todo debe tener una solución, ¿verdad? Y la solución para estos tiempos peligrosos, óyelo mi amado, óyelo mi amada. Dice Dios que Él puede, porque así lo ha determinado, que cuando sobreabunde la maldad, la forma de controlarla será como está establecido en 2 de Corintios 7, del 13 al 15. Yo cerraré los cielos. Yo mandaré langostas que consuman la tierra, pestilencia a mi pueblo. ¿Qué hago yo esta pregunta? ¿Crees que eso Dios lo quiere hacer por maldad? No, aquí te muestro aquellas cosas que Dios ha puesto para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta y poder corregir lo que estamos haciendo. ¿Qué significa que no mande lluvia? ¿Podríamos cosechar algo? Nada. Habría hambruna, claro. Ya has sembrado, tienes plantas, y si viene una plaga de langostas que te consuma toda tu siembra. Y si Dios enviara pestilencia a su pueblo, a nosotros, ¿cuál sería tu actitud? ¿Será que Dios es la persona que en realidad para muchos significa que Dios es rencoroso y vengativo? Y esto no te has dado cuenta que está muy lejos de la verdad. Aquí tengo que decirte que Dios cumplirá con lo que ha establecido como los principios y las normas fundamentales. Conforme siembras, eso cosecharás. Principio de Dios, no mío, de Dios. Y eso lo vemos todos los días. Nuestros preciosos hermanos siembran y cosechan. Pero no se han dado cuenta que esas semillas que ellos ponen en la tierra también deben traer nuevas semillas para ponerlas en su corazón y que ellos cambien, porque cuando ellos cambien seremos una sociedad diferente. Por favor, no es pedir que me den y cuando me den yo voy a cambiar. ¿Acaso no leemos historia? En la historia podemos encontrar todo esto. ¿Cuántas personas ofrendaron sus propias vidas para que nosotros pudiéramos tener y ser más consecuentes? Y te muestro a uno de ellos, a mi Señor Jesús, que vino y se puso
este cuerpo humano para que tú no digas, no se puede hacer eso. Y se entregó en la cruz para derramar toda la sangre, porque su ley dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Con eso alguien dirá, hay que iniciar una guerra, un derramamiento de sangre. No, ese es el sacrificio que tú tienes que hacer. Nuestra vida cristiana es sacrificial. Muchos quieren que sea un constante boato, una fiesta. No, no es así. Dime tú, ¿cambiar es fácil? ¿Desaprender lo mal que hemos aprendido será fácil? No. Por eso te digo, no tenemos un Dios rencoroso, sino un Dios que ha puesto principios, ha puesto pilares con los cuales se sostiene todo. Y no me vas a decir, este pilar no me gusta, retíralo. Oye, vas a comprometer con todo. No me importa. ¿Sí? Eso es lo que hoy estamos tratando de hacer. El principio divino de siembra y cosecha, Dios lo ha establecido desde el principio de los tiempos. Por eso, esto tienes que entender que va a ocurrir indefectiblemente. Te guste o no te guste. No es porque solamente Dios lo dijo, sino que ya está establecido. Y Dios no va a ir contra aquello que ya está establecido. ¿Cómo podemos hacer que eso que está establecido sea mitigado y menguado en nosotros? Como dice en el verso 14, si se humillare mi pueblo. Por eso te hablo a ti, precioso y preciosa hermana. Tú y yo somos el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Y esta invocación lo hacemos en oración. Y oramos porque estamos buscando el rostro de nuestro precioso Dios. Y esta experiencia de encontrar el rostro de Dios, de ver su amor por nosotros, nos va a reconvertir, nos va a retirar de estos malos caminos. Y sabes lo que Dios dice, si haces esto, ¿lo estás oyendo? Si haces esto, yo oiré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré tu tierra. Quiero también explicar y expresar. ¿Sabes? Jesús no ha venido a cambiar un orden social o a ser líder de una comunidad para gobernar y conquistar todo el mundo. ¿Sabes? Esa fue la decepción de Judas. Y al ver que no podía moverlo de esos principios a Jesús, ¿qué hizo? Lo vendió. No sé en qué momento este amigo nuestro, así lo voy a llamar, se creyó dueño de la vida de Jesús. Pero aunque no lo creas, muchos de nosotros también actuamos de esa manera. Cuando pisoteamos sus leyes, sus principios, sus fundamentos, ¿qué crees que le estamos diciendo a Dios? ¿Y por cuánto lo estás vendiendo? ¿Por un placer? ¿Por una condición? ¿Verdad que duele a veces? Sí. Yo quiero que entendamos que hay una esperanza, que si tú y yo nos unimos y empezamos a orar por nuestro país, Dios lo ha permitido como es ahora porque nos ha dado la elección de la opción de elegir. Pero solo si tú y yo cambiamos este efecto de ir a quien realmente puede cambiar nuestra vida. En el verso 15 nos ofrece lo siguiente. Ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Para qué? Para mirarnos. Porque hacíamos tantas cosas malas que prefirió cerrar los ojos. Muchos dicen, ¿cómo puedo cerrar los ojos? Sí, pues.
¿Te has dado cuenta que tú, papá, tu mamá, cierras los ojos cuando ves que tu hijo no te hace caso? Tú le hablas, le pides, le ruegas, le lloras, como si no le hubieras dicho nada. Y ese amor paternal, maternal, te hace cerrar los ojos. No puedes dejar de amarlo. Así Dios también cerró sus ojos para nosotros, pero ahora dice que los va a tener abiertos. Y lo más importante, va a tener atentos sus oídos para oír nuestras oraciones. Es tiempo que cambiemos, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. Es importante que lo hagamos. Solo eso puede hacer que todo sea asistido por nuestro Dios. Entonces, todos hemos analizado el problema que nuestra nación vive, ¿verdad? Aquí viene el consejo de nuestro Dios. Aquí viene el consejo de la palabra. Humillarnos. ¿Cómo vas a humillarte? ¿Vas a llorar? ¿Vas a arrastrarte en el suelo? ¿Y vas a farfullar un montón de tonterías? No. Humillarnos significa que debemos, ahora sí, creer y saber que estamos reconociendo que Dios es el Señor de nuestras vidas. Es que eso establece una actitud de sometimiento a Dios, a lo que Él manda, a sus mandamientos. Y Él es la única persona en la cual tú y yo podemos pedirle que examine cómo está nuestro corazón. Humillarnos. Pero también debemos aprender a orar. Debemos orar diariamente, suplicando misericordia por nuestra nación, suplicando sabiduría por nuestros gobernantes, suplicando que la paz, el sosiego, la concordia esté más cercano de nosotros que todos esos peligros que la avaricia, el egoísmo, el orgullo pueden producir, y lo están haciendo. Debemos aprender a buscar el rostro de Dios. Muchos lo tenemos casi este término como una muletilla más. Lo decimos, mas a veces no sabemos siquiera qué significa eso. Buscar el rostro de Dios es clamar su nombre, humillarnos, como he dicho, orar. Y la consecuencia de humillarnos y orar, vas a darte cuenta que eso te va a llevar a buscar. Y el que busca, encuentra. ¿Qué vas a encontrar? El rostro de Dios. Allá lo voy a ver, me dirás. No. Vas a estar frente a ese Dios. Y ni siquiera vas a tratar de mirarlo, sino compungido le vas a pedir que el Señor nos muestre su voluntad, para que tú, tu familia, tu país, pueda ser diferente. Sabes, tú y yo somos parte de este país. Y la mejor manera es aprender a hacer lo correcto, lo bueno. Cuando hablamos del concepto pecado, todos se ríen de nosotros, ¿verdad? En especial aquellos que dicen que no creen en Dios. Pero aquellos que dicen, que saben sobre este tema, por favor, lean Ética marxista. Lo escribió Lenin. Y les pregunto, ¿no puso cosas buenas, correctas? Te hago la pregunta, ¿Luis se inspiró de él mismo? Si hoy pasáramos un Turnitin a este libro versus la Biblia, encontraríamos un montón de cosas parecidas, tanto que podríamos llamar plagio. Sí,
Ahora, ¿eso es malo? No. La Biblia nos ha sido dado cual herramienta para que tú y yo aprendamos a funcionar bien. Te vas a extrañar y vas a decir, ¿funcionar bien? Sí, porque ¿qué te parece si hoy puedes tomar esta idea? La Biblia es el manual de usuario nuestro. Y me dirás, ¿y por qué un manual de usuario? Porque cuando tenemos una máquina sofisticada, el fabricante dice, no puedo simplemente entregarles la máquina, les daré el manual de usuario para que ellos, si no han entendido la explicación que les he dado, pues puedan revisar y ver qué es lo que tienen que hacer. El manual de usuario de nuestras vidas es la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso nos va a sacar de nuestros pecados. Vamos a tener que cambiar. Tú te vas a darte cuenta que vivir en pecado para algunos significa vivir en paz, sosiego. No, es algo contrario. El pecado es pecado. Ética marxista no lo dice, pecado es esto, no. Sino habla de valores sublimes de estas personas, ¿no? De estos seres que tienen en su alto nivel de desarrollo. Simpático al decirlo así, pero en realidad son aquellas cosas que gobiernan tu corazón, que gobiernan tu persona, a los cuales tenemos que aprender a ser honestos y fieles. Hoy le llamamos también a eso ética, ¿verdad? ¿Un pecador podría ser un hombre muy ético? Obviamente que no. No queremos a veces hablar de estas realidades, pero nosotros los cristianos, los que tenemos la responsabilidad de orar por los demás, y que el arrepentimiento nuestro también conduzca a que otros puedan arrepentirse. ¿Cómo? Reconoce tus errores. No porque busques que te hagan daño o te castiguen, no. Aprende a reconocer que te puedes equivocar. Entonces, eso va a traer cambios primeramente en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Porque a veces somos cristianos de palabra nada más. No tenemos que ser cristianos de obra, y cada una de nuestras obras tenemos que ver bajo la luz de las Escrituras. ¿Realmente me acogí, Señor, a todo lo que dijiste? Y si encuentras que hay algo en lo cual te equivocaste, pues dice la palabra, restituye al agraviado. Porque a veces sí, al no hacer lo correcto, agraviamos. Y tú y yo, como cristianos, estamos llamados a no agraviar. Eso no significa ser un tonto. Pero la palabra nos ha recomendado sabiduría. Y esa sabiduría es no agredir a los demás. Somos nosotros también, como pueblo de Dios, los que debemos humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios y salir de todos nuestros pecados para que el Señor fortalezca su iglesia y sane nuestra tierra. Terminemos haciendo esta reflexión. ¿Qué señales has observado que indican que nuestro país se está alejándose de Dios? ¿Ya has visto? ¿Te has preocupado? O mejor, ¿te has ocupado de analizar estas verdades? Yo creo que sí. Ahora, ¿te has comprometido ante Dios y le pides al Señor que te ayude a ser parte de la fortaleza que tiene que llegar a tu iglesia? Otra recomendación muy reflexiva para nosotros. ¿Qué es aquello que te impide a estar motivado a orar? ¿Sueño? ¿Cansancio? Si me dices cansancio, te digo, bueno, entonces te estás fatigando en cosas que a la vez no agradan mucho a Dios. Porque dice la palabra, me presentaré muy de mañana y oraré a ti.
¿Locura escrita? No. Verdad y herramienta mostrada por Dios a través de estos preciosos hermanos nuestros que participaron en la escritura de estos 66 libros que constituyen la escritura. Es quizás lo más importante, el requisito más grande, nuestras oraciones. Para que ellas sean contestadas, empecemos y emprendamos a vivir nuestra vida en humildad. No digo en pobreza. Humildad significa que yo sé que hay alguien que tiene respuestas, que quizás yo no las sé ni las conozco, pero estoy esperando que esas respuestas me guíen. Humildad. Arrepentimiento. Después de haber vivido, de haber hecho cosas, tengo que revisar. Y si en alguna de ellas descubro que hubieran circunstancias en las cuales he sido alguien que agravió a alguien, arrepentirme y restituir al que agravié. Muchas veces agraviamos en honras, ¿verdad? Y eso es algo difícil de restituir. Porque a veces somos muy directos en hablar mal de las personas. Pero eso no significa que debemos estar callados. La palabra dice que debemos decir a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno. Eso nos es lícito, ¿lo entiendes? Lo que no es lícito es decir que lo malo sea bueno, ni tampoco que lo bueno sea malo. Y saben, eso dicen de nosotros. Lo bueno es Cristo. Y muchos se burlan porque nosotros lo seguimos. A lo bueno están queriendo darle una figura mala. Ahora entiendes qué significa que el justo con dificultad se salva. No porque la salvación sea difícil hacerla, alcanzarla. No, Dios a través de Jesús te lo ha entregado. Ahora es a partir de allí, ¿qué vas a hacer con eso? Y muchas veces nos ponemos medrosos, miedosos y demás, y no queremos hacer lo que debemos hacer, lo correcto. Por eso, si tú conoces que la oración es un requisito interesante para poder mostrarle a Dios nuestra buena voluntad y humillarnos en su presencia y arrepentirnos en su presencia, ¿no quieres aprender a vivir en humildad? ¿No quieres ir descubriendo qué pensamientos, qué actitudes te ponen a ti al otro lado, lejos de interceder por nuestra nación? Debemos cambiar. Nuestra nación hoy nos necesita. Hago un llamado a cada uno de ustedes, preciosos hermanos. No estamos en tiempos de paz. Alguien dirá, estamos en guerra. No me refiero a esas guerras que muchos, saben explicar. Me refiero a que las circunstancias cada vez se hacen más adversas para vivir nuestro cristianismo. Y Dios nos pide, sé fuerte, sé valiente. Y tú me dirás, pero ¿cómo puedo ser fuerte y valiente? Porque ahora Dios te ha dicho que a donde tú vayas, Él irá. Porque ahora tú tienes el Espíritu Santo. Nunca estarás solo. Con esas premisas, que es la misma gracia de Dios entregadas a cada uno de nosotros. Es tiempo de creer que sí tenemos esperanza, pero no en hombre. Tenemos esperanza en Dios. Y que ese Dios que nos da y nos brinda esta esperanza consuele tu corazón y te haga comprender que es necesario que al margen de todo lo que nos está rodeando, tú y yo tenemos un compromiso con Dios, hacer el bien. Apréndelo pues, aprende a hacer el bien.
Dios estará siempre a tu lado para fortalecerte y convertirte cada día más y mejor en un hacedor de su santa y preciosa voluntad. Gracias, hermanos, he tenido el honor de compartir esta preciosa palabra con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga y reciban de la familia pastoral ese afecto, el cariño y amor por cada uno de ustedes. Los extrañamos mucho y sabemos que pronto estaremos muy juntos como lo estuvimos antes de esta pandemia. Que el Señor me los bendiga ricamente y Dios bendiga su obra.